Hola, me llamo Rudy Mendoza y aquí les traigo una breve información respecto a los nombres indígenas, particularmente respecto al área de Sechura entre 1572 y 1592. Antes de la llegada de los españoles, los pueblos indígenas del Perú prehispánico tenían sus propios sistemas de nomenclatura. Los nombres propios eran en su mayoría en sus lenguas nativas, que para el caso de la región piurana eran el Sec, Tayán o el Mochica, y tenían significados profundamente ligados a la naturaleza, la identidad cultural y sus ancestros. Con la llegada de los conquistadores españoles en 1532 en la provincia de Sechura, los indígenas fueron bautizados en una religión católica, adoptando nombres cristianos en español. Este proceso implicaba una transformación de su identidad, pues sus nombres tradicionales fueron desplazados por los nombres impuestos por los colonizadores. En muchos casos, el nombre indígena fue reducido a lo que se entendía como apellido y en algunos casos sobrevivieron hasta la fecha, siendo empleados como parte de la identidad cultural de sus descendientes. Así, mientras que algunos nombres indígenas fueron completamente sustituidos, otros persistieron y continúan siendo usados, conservando una conexión con el pasado ancestral. Este fenómeno muestra cómo la identidad y la herencia cultural de los pueblos originarios de Sechura han resistido y perdurado adaptándose a los cambios históricos, pero manteniendo una esencia propia. La lista de indios de Sechura de entre 1572 y 1592. Se registran dos visitas realizadas al Curacago de Sechura, los cuales se llevaron a cabo con una diferencia de 20 años. La primera de estas visitas fue realizada en 1572 por don Bernardino de Loaiza, que inspeccionó los repartimientos de Sechura y La Muñuela, que incluía en ese entonces a los pueblos indígenas de la región. En esta visita se registraron tanto los habitantes como los nombres indígenas que habitaban las comunidades de la zona, una práctica muy común en los procesos de evangelización y organización del trabajo forzado de la época colonial. La segunda visita va a ocurrir en 1592 y fue dirigida a los hijos de la encomienda de Ruy López, quien por aquel entonces era vecino de la ciudad de San Miguel de Piura. Esta encomienda abarcaba diversos territorios como el pueblo de Sechura, Punta Aguja, el pueblo de Pisura y Muniquilán. Durante esta visita también se realizaron registros detallados de los habitantes, con énfasis en los nombres indígenas que aún perduraban en esas comunidades. A lo largo de este proceso, los nombres indígenas eran anotados de acuerdo a las prácticas coloniales, las cuales a veces deformaban o hispanizaban los nombres originales, lo que reflejaba la imposición cultural y el control sobre las poblaciones originarias. Estas visitas son una fuente valiosa para conocer no solo los nombres indígenas de la región, sino también las dinámicas sociales y la estructura de los pueblos originarios durante el periodo colonial. Los registros de estas visitas ofrecen también una ventana al pasado, permitiéndonos entender mejor la resistencia cultural y los procesos de cambio forzados durante la colonización. A continuación voy a presentar la lista de indios de Sechura, tal como se aprecia entre los años de 1572 y 1592. Para tales efectos, la lista está dividida en grupos, en este caso el grupo de casados, donde se menciona esposo, la esposa, si es hijo o hija. Para el caso de este grupo, yo he resaltado los nombres aborígenes, los nombres, digamos, sechuranos originales, pero que hoy son entendidos como apellidos. Y ahí tengo que aclarar que cuando hablemos sobre este tópico, no digamos apellidos, digamos nombres originarios o nombres prehispánicos. El segundo grupo, como ustedes van a poder apreciar a continuación, trae también a las viudas, tanto madres e hijos, y las personas solteras de aquella época, ¿no? Espero que esta información les ayude a ustedes a comprender cómo nuestros nombres prehispánicos, con el tiempo y tras la conquista y colonización, se convirtieron en apellidos. Hay que enseñar y divulgar la historia tal como es y no tergiversarla. Que tengan buen día y hasta pronto.